Buenas tardes a todos, sean bienvenidos en nombre del Centro PEN Guatemala. El Centro PEN Guatemala es una asociación de escritores, editores, periodistas, comunicadores y blogueros, y más recientemente estamos ya en vías de incorporar guionistas, creadores de contenidos en línea y traductores, todos agrupados con la finalidad de defender la libre expresión del pensamiento y las ideas, objetivo que está refrendado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 35, que voy a citar. Es libre la emisión de pensamiento por cualquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. El Centro PEN Guatemala se declara una entidad autónoma que solo responde a la presente declaración de principios y no a intereses ajenos a este documento. Es la normativa de nuestro Centro PEN. El Centro PEN fue fundado en el año 2005 y está escrito y avalado por el PEN Internacional. Y básicamente nuestro centro aúna esfuerzos para accionar en contra de la censura en todas sus formas, manifestaciones y expresiones. Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión nos reunimos para presentar la novela Rosalía de Miguel Ángel Chinchilla Maya, escritor salvadoreño, de quien haremos un breve resumen de su amplia hoja de vida. Él es escritor y periodista literario, ampliamente galardonado por su obra. Estudió jurisprudencia y ciencias sociales. Es también un productor radiofónico de obras literarias de autores salvadoreños y de obras clásicas desde el año 2003. Pues ya nos enteramos hace poquito que ya cesó en esto después de 15 años de trabajo arduo. Estas producciones se difundieron en la radio universitaria Izuca a través de su programa Clásicos de Chinchilla. Publicaciones, pues en poesía cuenta con un total de 6 obras publicadas, teatro tiene 4 obras publicadas, cuento 6 obras, 2 de las cuales son discos antológicos, como nos estaba contando ahorita hace unos minutos, y en novela cuenta con 4 novelas publicadas, una de ellas es un periolibro que apareció en el diario Colatino. Y como periodista cuenta con 2 obras en coautoría y un trabajo investigativo publicado en el marco del bicentenario del primer grito de independencia en Centroamérica. Y es además miembro del grupo literario Amate. Luego de esta breve introducción y para dar vida a la presentación, me complace mucho en presentarles a Claudia Anabel Arteaga Rubio, quien actualmente, ya hace unos años también, es directora de la librería de la UCA de El Salvador, y a Juan Antonio Canel Cabrera, que es presidente de nuestro Centro PEN Guatemala. En esta ocasión empezaremos con los comentarios y el análisis de la obra por parte de Claudia Anabel, de quien también haré un breve resumen de su hoja de vida. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Francisco Gavidia y con una maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Desde el año 1990 se desenvuelve en el apasionante mundo de los libros, como ella misma lo sostiene, a través de su desempeño profesional en la librería UCA. Para ella ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y que le ha permitido participar en innumerables ferias de libros a nivel nacional e internacional. Y en ese ámbito, además, conocer a grandes escritores, editores y libreros de habla hispana. Desde hace 5 años se abrió la tienda en línea de la librería UCA y desde donde se hacen envíos y entregas a nivel nacional, y hace un año se inauguró la sala de ventas del Centro Comercial Soho de El Salvador, de San Salvador. Esta sala tiene mayor énfasis en la literatura clásica y contemporánea. Y fue precisamente en esta sala donde nos conocimos hace un año y meses, y pues ya tenemos el gusto de haber estado en esa hermosa sala, ¿verdad? Es lindísima de veras, donde fuimos súper bienvenidos y acogidos. Le damos la palabra a Claudia Anabel. Gracias, Claudia. Hola, Hola pues, Claudia. pues estoy contenta aquí de participar en la presentación de este nuevo libro de Miguel. Muy contenta porque conozco a Miguel desde hace algún tiempo, desde su programa clásico de Chinchilla en Radio YSUCA, y siempre he admirado el trabajo de él como escritor y el trabajo de él como periodista cultural y en todos los ámbitos. Así es que me siento contenta de estar participando de esta actividad.
Claudia, puedes continuar si quieres sin problema, te escuchamos bien, aunque Ah, no. vaya, vaya, perfecto, perfecto. Entonces sí, pues voy a contarles un poco de mi experiencia leyendo Rosalía. Voy a comenzar diciéndoles que eh, pues sé que Miguel tiene una vasta cultura general, es un escritor de muchos años que ha explorado muchos géneros. Al principio sentí que era un reto un tanto complicado para mí eh, poder comentar el libro de Miguel, porque es un libro que, que desde sus inicios demuestra que habla de una serie de temas transversales que suponen una cultura general eh, muy amplia. Pero me gustó el libro porque es una novela muy realista, es una novela que trata diversos problemas eh, actuales, ¿verdad? Diversos problemas actuales de manera transversal, como, como la pedofilia, como el tráfico de personas, drogas, corrupción. Es decir, a medida va adentrándose uno en la narración de que tiene como personaje principal a Rosalía, pero van surgiendo todo este tipo de temáticas. Rosalía me pareció interesante. Les voy a confesar que el primer capítulo lo leí 2 veces porque estaba intentando eh, comprender, comprender un poco el libro. Yo no soy crítica literaria, no soy escritora, soy simple vendedora de libros y una lectora de, que lo he hecho siempre porque me ha gustado. Pues al principio quería entender un poco la dinámica de Rosalía, de su personaje, que en un principio nos habla cómo Rosalía va a participar en el nuevo montaje de un libro, de una versión moderna de la obra de Romeo y Julieta, en cuyo nuevo montaje Rosalía, es decir, el personaje de Rosalía en la obra va a tener un papel protagónico. Rosalía, desde luego, la persona que va a representar es Rosalía Pérez, y a través de la obra se va conociendo, es a mi ver una mujer fuerte, es una mujer fuerte que en el momento en que es convocada para participar como actriz, ha estado eh, trabajando en televisión, ha estado trabajando en televisión y en ese momento va a volver a incursionar en, como como actriz en el papel de Rosalía. Se van dando una serie de eventos entre todos los personajes que interactúan a través del drama, ¿verdad? Un tanto interesante porque se vuelve en ciertos momentos una narrativa de misterio, una narrativa que va haciendo que uno se apasione porque quiere saber qué más va a pasar, qué más va a pasar. El primer capítulo va desarrollándose de una forma muy amena, adentrando en lo que va a ser el desarrollo, pero cuando llegamos al segundo capítulo y vuelve años atrás, ¿verdad? Cuando habla en sus inicios de la mamá de Rosalía, ¿verdad? Y cómo la mamá de Rosalía, pues, eh, siendo pequeña es abusada, es producto de un sacerdote pedófilo. Entonces, en esta se va volviendo con más misterio y más pasión. Luego, en los siguientes desarrollos de los siguientes capítulos, a mí me pareció sumamente interesante cómo vamos descubriendo la vida de Rosalía a sus 43 años, que es la edad que tenía actualmente al inicio de la obra, pero estamos viendo en retrospectiva todo lo que Rosalía había vivido,
con incluso en su vida de cómo no pudo ir a la universidad, de cómo le tocó vivir con su tía, de la cual no tenía un buen trato, en la cual incluso el esposo de la tía no era la persona más agradable, y cómo Rosalía a temprana edad decide irse de la casa de la familia a hacer su propia aventura personal. Y encontramos, bueno, yo he ido, a mí me pareció bien hacer como una cronología en la vida de Rosalía para entender un poco, y luego está su relación con esa primera pareja que resultó no ser el más adecuado para ella, porque era un hombre intersexual que no, con el que ella no se sintió bien. Posteriormente conoció al mexicano, pues que era un hombre 10 años mayor, quizá de cierta forma, de cierta forma se sintió atraída a este hombre porque representaba quizás la figura paterna que no había tenido. El mexicano pues era una persona complicada, de una vida que a través del desarrollo de la obra se va viendo un hombre, un delincuente que incluso se atreve al terminar la relación con Rosalía a publicar unas fotos de ella, unas fotos desnudas. Él era una persona complicada, un hombre complicado, como otros muchos que se pueden ver en la realidad. Posteriormente conoce al psicólogo con quien se casó, ¿verdad? Con quien se casó, y pues a través de la obra uno descubre que a pesar de que la relación quizá no duró demasiado tiempo, ella mantenía una buena relación con él, una buena relación que incluso se mantuvo a través de los años, a pesar de las distancias, porque él posteriormente vivía en otro país, de verdad vivía en otro país, pero se mantenía una relación amigable. Entre tanto, esta es como la vida personal de Rosalía Pérez, pero recordemos que en el inicio de la obra siempre está Rosalía Pérez, que va a interpretar la obra de Romeo y Julieta en la versión moderna que han preparado. Entonces, de manera paralela a la vida se van dando en este momento los eventos en que la obra va teniendo los altos y bajos entre sus personajes, en las preparaciones. La obra sufre, de hecho, su primer enfrentamiento cuando los personajes principales, que eran la mujer que iba a interpretar Julieta, que era Julieta María García, y tiene una discusión en un momento determinado con Rosalía. Eso provoca que haya en la preparación de la obra que se estaba gestando, que hay un primer problema, porque las mujeres, las actrices principales, tienen ese conflicto que las enfrenta y que llega a medios, y que eso no está bien para el montaje de la obra. Pero posteriormente, Julieta María, quien iba a representar a Julieta en la obra, tiene otras complicaciones, porque resulta que, entre otras cosas, esta mujer es traficante de personas, y eso hace que tenga que desligarse de la obra porque pues se la lleva la policía. Pero el proyecto de la obra sigue en pie para la trama de toda esta historia. Y luego entra un nuevo personaje, que es una chica joven, recién graduada de bachiller del interior de la República, que es Lucía. Que Lucía, pues, encaja muy bien para el personaje que van a ponerle de Julieta, y las preparaciones de la obra van continuando, pero evidentemente se suscitan diferentes problemas que impiden
que finalmente la obra que estaban preparando se lleve al teatro, porque la dinámica que se va presentando en todos los primeros capítulos hacen que la presentación se vuelva imposible, con el primer evento de la discusión entre Julieta María García y Rosalía, con otros problemas que se suscitan, y eso impide que ese proyecto termine, pero de manera simultánea entre el personaje que Rosalía Pérez va a interpretar y la vida de Rosalía Pérez, se dan otros eventos paralelos, tales como las diferentes parejas que ella tiene, pero hay un momento en la vida de ella que se enfrenta con sus fantasmas pasados, ese fantasma que a propósito de la portada, cuando uno lo está viendo, ve un cura sin cabeza, y ese es como el pensamiento recurrente que tenía Rosalía, el sueño recurrente que tenía Rosalía. Y a través de la historia se da cuenta de por qué tenía siempre ese pensamiento, ese sueño recurrente. Porque a través de la obra se van descubriendo quién era la verdadera madre de Rosalía, quién era el verdadero padre de Rosalía y por qué tuvo ella quizás una vida complicada, una vida complicada. Entre tanto, ella inicia una relación con Dramaturgo, que Dramaturgo era obviamente el que estaba a cargo de la presentación de esta nueva versión de Romeo y Julieta. Dramaturgo, también conocemos a través de la obra que Dramaturgo, en el momento en el que se conoce con Rosalía Pérez, tiene recientemente de haberse convertido en viudo, hacía un poco más de un año, año y medio, de haberse convertido en viudo. En esta etapa se suscitan algunos otros problemas porque Rosalía está siendo acosada, incluso envenenan al gato, y esto hace que a Rosalía le pongan vigilancia permanente para poderla ayudar, pero esta vigilancia impedía que Dramaturgo y Rosalía pudieran salir libremente, pudieran disfrutar libremente de sus vidas. Y un día deciden fingir un secuestro para poderse liberar de la mujer policía que habían puesto a cuidar a Rosalía. De hecho, la obra es apasionante porque es una narrativa muy amena, es una narrativa que tiene problemas actuales, pero que tiene una dinámica que lo va llevando en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y que va resultando apasionante ver el desarrollo del proyecto inicial de la obra y la vida de Rosalía con sus altos y bajos, con sus problemas, con el descubrir su propio origen, el de su madre, el de su padre. Pues no sé, no quisiera exactamente contar el final porque la idea es siempre que todos lo leamos, pero yo les digo, es apasionante y por cada capítulo uno desea leer el siguiente y desea leer el siguiente porque quiere ver porque quiere conocer un poco de si se va a llevar a cabo la presentación final de la obra o un poco sobre la vida de Rosalía. Yo voy a leer unos breves párrafos que me parecieron con qué riqueza Miguel describe a cada uno de sus personajes, a cada uno de los personajes que están en la obra. Y les voy a leer la del mexicano, que se recuerdan, les comenté, era el segundo compañero sentimental de Rosalía.
Y dice, en estas circunstancias apareció el mexicano, que era por lo menos 10 años mayor que ella. Se conocieron en una fiesta con mariachi y mucho tequila, donde aquel macho alfa destilaba feromonas por todos lados y además cantaba bonito. En esta ocasión interpretó un par de boleros acompañado por el mariachi y cuando lo hacía muy coqueto, su atención toda era hacia ella, que realmente disfrutaba de aquel momento, mientras su novio o exnovio le agarraba el cetro a otros hombres que sin remilgo se dejaban manosear. Y así encuentro en otro momento cuando hablan de Rosalía, cuando describen cómo era Rosalía, que poseía ella las cualidades necesarias para trabajar como presentadora de televisión, era alta, delgada, bonita, elegante, con alguna experiencia en teatro, todo lo necesitaba. Y así en muchos momentos de la obra describe a cada uno de sus personajes, describe escenas que apasionan. A mí me resultó sumamente interesante y sí, pues yo imagino que muchos de ustedes ya la leyeron, pero si alguien no la ha leído, la tiene que leer y un capítulo lo va a llevar hasta que lean los 10 capítulos que resultan igualmente interesantes y apasionantes. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, para continuar también le vamos a dar la bienvenida a Marla Rodas, que también es nuestra nueva miembro del Centro PEN. Ella radica en Los Ángeles y acaba de entrar y nos está acompañando. Hola Marla, ¿qué tal? Bueno, antes de dar la palabra a nuestro segundo comentarista invitado, vamos a hacer un breve resumen de su hoja de vida. Juan Antonio Canel Cabrera es narrador. Entre sus obras publicadas están Incendio en el Monte de Venus, que es una colección de relatos del año 94, y las novelas ¿Qué mirás?, de 2004, y La muerte se perfuma, con la que obtuvo el Premio Centroamericano de Novela Corta, otorgado por la Sociedad Literaria de Honduras. Es autora, además de los libros La llamada literatura precolombina, de 2011, El Wiri Wiri del descubrimiento, conquista y colonización de América, de 2011 también, y de la biografía, o casi biografía, como él mismo la define, El alacrán es Juan, del año 2012, así como de la obra Realidad y Fantasía de Elías Valdés, de 2016. Es además coautor de Testimonios de Paz, de 2008, y Quemón Chaval, secundaria A, de 2011. Fue columnista de varios medios y miembro del grupo literario La Real Academia. Actualmente es presidente del Centro PEN Guatemala. A usted la palabra, estimado Canel. Tiene cerrado su micrófono, Juan Antonio. ¿Y puedes abrirlo tú, Juan Antonio, por favor? Voy a cerrar. Sigue cerrado, Juan Antonio, no lo escuchamos. Ahí está. ¿Ahora sí? Bueno, resulta que cuando comencé a leer la novela de Miguel Ángel Chinchilla, me entusiasmó y tuve así esa alegría casi como la que escribió Claudia Arteaga hace un momento. Y me fui de un tirón hasta el final. Y cuando la terminé, el más sesudo y erudito comentario que se me vino a la cabeza después de terminar de leer Rosalía fue: está chingona la novela. Comenzó por divertirme con eso de hacernos creer que la novela se trataría de corregirle la plana a Shakespeare, poniendo en la pluma del personaje chinchillesco llamado dramaturgo Sutanejo una nueva versión con episodios que al autor inglés le dio ñañaras escribirlas.
y que si las hubiera desarrollado, se le podría agarrar de mejor manera la onda al texto original de Romeo y Julieta. Por ejemplo, como William Shakespeare, después de poner en el corazón de Romeo la adoración de la chava Rosalía, que lo tiene al borde del delirio y que con ese pum 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 cardíaco llega de colado a la fiesta de Capuleto, de repente da el cambiazo. Sucede así: llegado al lugar de la fiesta, casi desvaría de nerviosismo por ver de cerca a quien ama hasta el delirio en abstracto. Benvolio lo empuja a asistir diciéndole, entre comillas, Rosalía, a quien adoras, asistirá a esta fiesta con todas las bellezas de Verona. Ahí podrás verla y compararla con otra que yo te enseñaré, y el cisne te parecerá grajo, o sea, un pinche cuervo. Cierran las comillas. Entonces Romeo responde, no permite tan indigna traición la santidad de mi amor. Cierran comillas. Es decir, anda dundo por Rosalía. Eso sucede al final de la escena 3 del acto 1. Pero en la escena 5, ¿qué Rosalía ni qué diabla? Cuando Romeo vio a, como dice Harold Bloom, la soberbia Julieta, se le fue el alma hasta donde puede llegar dentro de uno, y le dijo a Teobaldo, sin más, no fue verdadero mi antiguo amor, que nunca belleza como esta vieron mis ojos. Mercucio trató de conjurarlo, por los radiantes ojos y por la despejada frente y por los róseos labios y por el breve pie y los llenos muslos de Rosalía, pero nada. Entonces, como decía mi abuela, caras vemos, corazones no sabemos. Dicho lo anterior, a mí se me imagina que Miguel Ángel, cuando leyó ese parlamento, se le vino a la cabeza la vieja canción de Bobby Capo, y como si estuviera en su programa radial Clásicos de Chinchilla, debió ponerse a cantar a voz en cuello, pobrecito cocodrilo, por bocón te vas a quedar, por bocón te vas a quedar. Esta es pues mi versión casi popolbúgica del primer aguijonazo que a Miguel Ángel se le metió para crear la novela Rosalía. Pero para usar un lugar muy común, como dijo el carnicero, vamos por partes. Para terminar de darle el primer knockout al lector, al inicio las personajes centrales también coinciden con los nombres de la obra de Shakespeare, solo que en versión tropical. La una se hace llamar Julieta García, aunque su verdadero nombre era Julia María García, y la otra Rosalía Pérez, como ya mencionó Claudia. Entonces, la truculencia de la trama nos hace creer que en la obra de dramaturgo Sultanejo, los papeles de esas dos personajes se cambiarán. La mera traidita será Rosalía, que en la obra de Shakespeare, en versión de Marcelino Menéndez Pelayo, es mencionada solo 10 veces entre la escena 1 y 4, y no 2 o 3 como apunta Miguel Ángel. Además, la Julieta García, a causa de unos clavos gruesos que tiene relacionados con el narcotráfico, es sustituida por Lucía en la proyectada obra de dramaturgo Sultanejo, como ya también mencionó Claudia. Una vez que el lector ya está enganchado con la nueva trama, entonces Chinchilla se suelta y comienza a volar de manera bastante independiente. Algo así como cuando una cápsula espacial se desprende del cohete que la lanzó al espacio y inicia su viaje con ruta propia. Solo es monitoreado desde la Tierra. En el caso de la obra de dramaturgo Sultanejo, también tiene vida casi independiente, ya que, aunque sea de refilón, nunca perderá el vínculo con la obra de Shakespeare. Como es del conocimiento de muchos, en el siglo XVI, los escritores no eran tan escrupulosos con el asunto de la originalidad y los derechos de autor. De hecho, muchos, como Shakespeare, se fusilaban historias ya contadas para readaptarlas. Además, los autores de ese tiempo eran muy dados por moda a piratear historias italianas. Así también Romeo y Julieta viene a ser una especie de fusilamiento de una historia que sucedió en Verona.
Chinchilla le cuenta las costillas a Shakespeare y hace una especie de genealogía de esa historia en la que dos familias, güelfos y gibelinos, se tienen un odio ancestral de lo más chingón que se pueda encontrar y que el escritor inglés lo adapta a los Capuletos y Montescos, pero sin contar el verdadero motivo de esas riñas, que no eran jaladas de chongos o aruñones en los cachetes, sino de espadas y venenos. La novela de Chinchilla tiene un rosario de virtudes que a uno lo agarran del buche desde que comienza a leer. Por un lado, las más generales son un agudo sentido del humor que viene a demostrar que una sonrisa es capaz de abrir a los corazones más duros. También hay dosis de sexo sugerido que a uno lo dejan más picado que si le contaran la escena con pelos y depilados. Pero uno de los valores más importantes que este humilde servidor de ustedes le encuentra a la novela de Chinchilla es su lenguaje popular, muy coloquial y festivamente de la calle. Veamos, por ejemplo, esta escena. Comillas. Las ventas de golosinas se ven abarrotadas, las chuqueras con su chuco agrio de maíz colorado y sus frijoles sancochados al fondo, con bastante chile y el pan francés tostadito, la yuca frita con pepescas y chicharrones, el atol de marañón exquisito, el atole de elote bien caliente y espeso, el ponche de leche y huevo con guaro y sin guaro, y más allá, la madre de las comidas populares, las infaltables pupusas de ayote, de papelillo, de chipilín, de mora, de espinaca, también de chicharrón, de frijol con queso, revueltas como las quiera el cliente, de arroz o de maíz. Además, hay riguas y totopostes. Ya revisado en la boca. Lo anterior no quita que los conocimientos jurídicos, los componentes eruditos, la trama detectivesca, el suspenso bien dosificado, mermen el carácter irreverente y mordaz que adornan el teclado chinchillesco. Otro elemento que agita sabrosamente la novela es la capacidad de dramaturgia que Chinchilla manifiesta al sacar incluso de los actos más triviales la escena perfecta con los personajes indispensables. Es casi una novela dramatizada que lo hace a uno mantenerse con la boca abierta mientras lee y tener casi la tentación de subirse al imaginario escenario. Los juegos con el tiempo que también le dan una capacidad al personaje Rosalía que la llevan a enterarse que su padre biológico es ni más ni menos un monseñor cuyo nombre no nos lo proporciona el narrador. Un día Rosalía llega a la iglesia que monseñor administra y le hace duros reclamos. El monseñor, que andaba también en mil problemas, vio con desesperación cómo ese asunto le cayó encima de sopetón y no pudo soportar semejante peso. Decidió ahorcarse con la estola amarrada al badajo de una campana. En otro plano, Rosalía ha tenido combates frontales y de toda índole librados en la cama con dramaturgo Sultanejo, quien, como queda evidenciado casi al final, resulta ser su tío, es decir, hermano de Monseñor. Pero cuando ya los hechos están consumados, no les queda más que a lo hecho pecho y continuar con su papel de amantes, que al final de la novela termina con un embarazo de 3 meses en el cuerpo de Rosalía. Como resultado de la muerte de Monseñor, hay un hecho o ilusión que hace ver a Rosalía en diversas circunstancias a un cura sin cabeza que a veces va acompañado por la mamá de Rosalía. Al final se logra entender que es Monseñor cuidando a Rosalía. Pero bueno, no es mi propósito contarle la novela, sino animarlos a su lectura, evidenciar el placer que me produjo leerla y confirmar la calidad narrativa de Miguel Ángel Chinchilla. Hemingway decía que se debe escribir únicamente sobre lo que se conoce. Esa es también una virtud que uno agradece en la novela de Chinchilla. Conoce a fondo a sus personajes y las circunstancias, se mete balzaquianamente hasta en los mínimos detalles, también como solía hacer Stendhal,
y otros contemporáneos suyos a veces cae en la tentación de guiar directamente al lector, estableciendo casi un diálogo para que ponga atención en determinados aspectos. Por ejemplo, en la página 54, el narrador le dice al lector, para complementar la colocación de las piezas en esta historia, imagínense ustedes, bajando la voz al mínimo y utilizando la mímica por aquellos de los micrófonos, le informó a Rosalía que Monseñor la había nombrado heredera universal. Ese recurso, que lo utiliza varias veces, hace que a uno de lector le dé la sensación como que estuviera junto al narrador oyendo de viva voz el relato mientras toma un trago con bocas de manías o frutas de la época. En fin, yo, Juan Antonio Canel Cabrera, por aquí, por donde quiera, doy fe que la novela Rosalía de Miguel Ángel Chinchilla me hizo pasar ratos agradabilísimos. En ningún momento el texto permitió que cayera en aburrimiento y mi expectación se mantuvo en suspenso a lo largo de todo el libro. En sus páginas se ventilan los hondos problemas del ser humano, técnicas usadas por el narcotráfico para encubrir sus operaciones y para matar a quien se interponga en su camino, corrupción en la policía, intimidades eclesiásticas, investigación detectivesca, jolgorio, etc. Como decía un amigo, es una novela que no tiene desperdicio. Termino corrigiendo mi primer y sesudo análisis. La novela no está chingona, está chingonísima. Dado en la ciudad de Guatemala a 15 de octubre de 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Excelente análisis de los dos. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de los hallazgos de cada quien. Nos decía Claudia que es un libro que condensa la realidad actual, ¿verdad?, con todas sus diversas problemáticas y vicios, cosa que acaba de cerrar también Juan Antonio. Muestra la realidad tal cual es, cruda, tal cual es. Claudia también nos decía que era una novela que enganchaba, una narrativa de misterio y manejaba los tiempos, regresaba y que ella hizo una cronología y que jugaba mucho con la imagen y el proceder y el personaje de Rosalía con la obra de teatro que se pretende poner. Juan Antonio nos dio una visión también muy amena de la narrativa y ahondó un poco más en el paralelo entre la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, que es la obra que se pretende poner en escena, y los personajes principales, ¿verdad?, con bastante, digamos que, gusto, sabor. Básicamente también esta visión que nos dan los dos cumple el propósito de la presentación de las obras de nuestros escritores y colegas, que es provocar el deseo por la lectura. Y obviamente en ambos casos pues han logrado el objetivo, todos hemos quedado enganchados con Rosalía. A mí me queda pues dar el parabién a Miguel Ángel. Esperamos que lleguen unos ejemplares por aquí pronto para pues poderlos tener. Y si tiene versión, lo tiene ya Rosalía. Bueno, ya me lo van a prestar seguro. Y agradecer muchísimo la participación de ambos. Me quedaría ceder la palabra a Miguel Ángel, porque por supuesto veíamos más o menos su rostro cuando Juan Antonio y Claudia mencionaban las bondades de su obra. Me encantaría entonces darle la palabra a Miguel Ángel para que nos contara qué sintió, qué parte sí encuentra, qué parte no, y pues que nos complemente este análisis de nuestros dos invitados. Él tiene la palabra, Miguel Ángel. Bueno, primeramente quiero agradecerle al Centro PEN de Guatemala por presentar esta novelita mía, especialmente a Juan Antonio Canel por su interés en promoverla. Agradecerle a Claudia también Arteaga por sus comentarios, y obviamente tendría que agradecerle a todo el mundo, los que están conectados, pues, a Carla Olascoaga, que también ha hecho una buena moderación. A propósito de la distribución
del libro allí en Guatemala, quiero comentarles a manera de denuncia que Sofos se negó a distribuir mi novela ahí en Guatemala. Así que esto lo hago público, ¿verdad? Porque sí, a través de mi hijo que vive ahí en Guatemala, la quisimos promover ahí en la librería, pero ellos se negaron y por cierto que se quedaron con el ejemplar que yo les mandé, ¿verdad? Que no me lo regresaron. Así que esa es la manera de contarles la denuncia. Eh, Quiero decirles que hoy, antes de que comenzáramos la transmisión, una amiga periodista de un periódico salvadoreño me llamaba y me preguntaba pequeños rasgos de la novela, ¿no? Y entonces yo le decía, que, bueno, yo siempre lo he dicho, pues, que esta novela es una especie de novela rosa negra, ¿verdad? Una novela rosa porque habla de amores, ¿verdad? Que los vemos en las telenovelas, ¿verdad? En, en- en novelas de donde se da mucho la pederastia, pues, ¿verdad? O el engaño. eh, y una novela negra porque hay mucha corrupción, ¿verdad? Hay policías de por medio, ¿verdad? Por ejemplo, hay asesinatos, el asesinato de la sargenta, por ejemplo, ¿verdad? Que es una personaje que aparece en la novela, el asesinato de María Julia al final, casi al final de la novela, que la matan en los baños de cárcel de mujeres, el asesinato de la odontóloga, hay una odontóloga que aparece ahí también, que es asesinada, el asesinato del subcomisionado, ¿verdad? Que es, digamos, el amigo de Rosalía, que es el marido de Ojos Azules, que es la policía, que le sirve de escolta a Rosalía en cierto momento, pero en la novela negra lo que importa no es el esclarecimiento de los hechos ni el descubrimiento de los victimarios, sino que lo que importa desde Chandler, pues obviamente los grandes escritores de la novela negra, es lo cruel, ¿verdad? La crueldad de los hechos que quedan ahí nada más consignados sin resolverlos, ¿verdad? A la novela negra no le interesa resolver los problemas detectivescos, pues, ¿verdad? Sino que nada más, como digo, remarcar esos hechos sociales, ¿verdad? Que están ahí. Eh, por otro lado, en la novela siento que hay también mitología, porque desde la portada, como decía Claudia y como decía Juan Antonio, en la portada, en la paralectura de la portada, el lector encuentra al cura sin cabeza, que es un personaje que siempre me ha llamado la atención, inclusive tengo una obra de teatro que se llama así precisamente El cura sin cabeza, de hace muchos años atrás, ¿verdad? No es una obra actual y que me sigue interesando por la cuestión de la mitología. Incluso yo adentro de la novela menciono una novela de Irving Washington que precisamente habla sobre un descabezado, un vaquero descabezado, ¿verdad? Que era también un personaje al estilo del cura sin cabeza. Y la pederastia de los curas, de algunas curas, quiero comentarles que el cura el monseñor, que termina suicidándose con la estola colgada del badajo del campanario donde él era el párroco, lo retomo yo como modelo de un cura que realmente sí existe, porque no se suicidó, existe aquí en el país, en El Salvador, y que me sirvió de modelo para el personaje de Monseñor, ¿verdad? Que además
es un cura intelectual, ¿verdad? Que él quería ser cardenal, ¿verdad? Y no pudo, precisamente porque cometió una serie de atropellos contra niñas que eran niñas y que ya siendo mujeres posteriormente lo denunciaron, ¿verdad? Y es un personaje real, por supuesto no voy a decir su nombre, quienes más o menos sepan de la historia, pues podrían comprender de quién estoy hablando. Y la historia de Shakespeare, ¿verdad? Que también me llamó la atención porque precisamente cuando yo hacía los programas de clásicos de Chinchilla, una de las adaptaciones que hice para radio fue precisamente Romeo y Julieta. Pues era la tercera o cuarta vez que leía Romeo y Julieta, pero hasta entonces reparé en Rosalía, pues, ¿verdad? Porque cuando uno lee estas obras en bachillerato no les pone mucha atención a los personajes, ¿verdad? Pero ya cuando uno los lee con intención de diseccionar la obra, entonces me voy encontrando con la mentada Rosalía, que era una personaje que hubiera sido una gran antagonista de Julieta, pero a Shakespeare no le interesó desarrollarla, pues no sé por qué, ¿verdad? Se apegó mucho a la versión de Masuccio Salernitano, que es el que siglos atrás había escrito una versión, la versión original de Romeo y Julieta, ¿verdad? Que la retoma Shakespeare y hace su versión, la versión inglesa, pues, ¿verdad? Obviamente siempre dentro del contexto italiano, ¿verdad? Eh, después eh, metiéndome a las profundidades de la obra, el pleito los Capuletos y los Montescos, que era el pleito entre los güelfos y gibelinos. Y me encuentro, por ejemplo, que Dante en su Divina Comedia se refiere precisamente a estos personajes, ¿verdad? Que no eran personajes tan ficticios, ¿verdad? Sino que eran personajes de la realidad. Y entonces todos esos elementos los voy agarrando, los voy, digamos, surciendo en la trama para crear esta novela que a tenor de muchos lectores, muchos amigos, muchas personas que la han leído, eh, pues me dicen que es la mejor novela que yo he escrito. Y yo creo que sí, creo que tiene razón, está mejor elaborada. Además, yo con mis libros, con mis novelas he tenido un poco de mala suerte porque mi primera novela, por ejemplo, con la que gané un premio de novela breve aquí a nivel nacional, que se llama Pupilo Petaca o la frustración de una novela colectiva, eh, la edición que hizo la editorial universitaria, penoso realmente. Lo primero que se encuentra el lector al abrir el librito es una hoja con la fe de ratas, vea que son 37 fe de ratas, tiene la novela, y creo que esa es una vergüenza para cualquier editorial que publicar un libro con tanta fe de ratas, pues, ¿verdad? O sea, una cobija de ratas que tiene la novelita, es una pena. A mí me gusta mucho el Pupilo Petaca, pero tal vez alguna vez la reeditamos, pues, ¿verdad? Eh, como digo, he tenido mala suerte con mis ediciones y que esta novela sí la cuidamos, hemos cuidado bastante, inclusive ya publicada le descubrimos algunas cosas y la corregimos, ¿verdad? Porque es necesario respetar al lector, ¿verdad? Eh, no solamente en la cuestión de la ortografía, sino que en la cuestión de darle un buen relato, porque el factor principal de un artista, cualquier artista, escritor, actor, músico, lo que sea, un pintor, es entretener a la gente, divertir a la gente. Después viene el análisis social, político, pedagógico, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lo principal es entretener al lector. Y si uno logra ese cometido de entretener al lector y como dijo Canel,
de mantenerlo interesado desde el inicio hasta el final, pues uno debe darse por satisfecho, pues, y darle gracias a las musas que lo acompañaron en un momento de esa momentos de qué, pues, el estro, pues, ¿verdad? Dicen los clásicos, el estro, ¿verdad? Pero la verdad es que a la edad de uno, que ya tiene uno, tiene que agarrarse el oficio en serio, sobre todo si uno ha querido ser escritor toda la vida, pues, ¿verdad? Y como decía Vargas Llosa, que ahí en Guatemala, pues, no quería mencionarlo mucho, ¿verdad? Por los tiempos necios, ¿verdad? No los tiempos necios, los tiempos recios, ¿verdad? Cuando le preguntaron a él después de que había escrito no sé cuántas novelas y cuentos y obras de teatro, que quería hacer, él dijo que quería ser escritor. Entonces, pues cada libro que va publicando es un reto, ¿verdad? No con uno mismo, sino que con el lector, porque cuando el libro sale ya al público, ya no es de uno, sino que es de todos, ¿verdad? Y el agradecimiento a los lectores, pues, que disfrutan con un libro de uno y que, pues, esas cosas quedan en el recuerdo de la mente del lector y sobre todo porque uno se da cuenta de que no lo hace en vano. Podría seguir diciendo muchas cosas más, pero la verdad es que no quiero aburrir, ¿verdad? Y yo nada más, pues, agradecerles a ustedes el tiempo que se han tomado esta tarde para hablar de la mentada Rosalía, ¿verdad? Porque la verdad es que a mí se me imagina que era una bien guapa la Rosalía, pues, ¿verdad? O sea, sí, pues, alguna vez me la voy a encontrar en alguna esquina del mundo, de la vida, y entonces ya quizás voy a estar muy viejo yo para cualquier otra cosa, ¿no? Pero la satisfacción es recrear a estas personajes que han sido personajes olvidados por los grandes escritores, ni más ni menos por el gran William, pues, vea, que quizás no había fumado de la buena William en ese momento, ¿verdad? Porque se olvidó de la lamentada Rosalía, ¿verdad? Si yo hubiera sido William Shakespeare, lo hubiera hecho una buena antagonista de la Julieta, pues, aunque la obra le hubiera salido más larga, pues, pero se olvidó de la mentada mujer, pues, y se dedicó nada más a la patoja esa, a la bicha esa de la Julieta, pues, vea que era, bueno, la Rosalía era prima de la Julieta en la obra de Shakespeare, pues eran primas. Rosalía era una prima mayor que Julieta, ¿verdad? Era mayor. Y una corrección para Juan Antonio, que dramaturgo Sutanejo no era hermano de Monseñor, era primo de Monseñor, ¿verdad? Era primo, no eran hermanos. Sí eran parientes, pues, ¿verdad? Eran del mismo pueblo, ¿verdad? Pero un día de esto nos estuvimos acordando del pueblo del dramaturgo por una foto que mandó Canela ahí de las sorpresas de Hilo Vasco, ¿verdad? Porque ahí en la novela aparece una colección también de esas sorpresas, ¿verdad? Que tampoco vamos a detallarlas, ¿verdad? Porque no viene al caso, pero hay detallitos ahí bien chistosos que a mí me gusta. A mí me gusta la novelita, pues, así es que muchas gracias porque a ustedes les gusta también. Solamente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. De verdad que tu participación complementa muchísimo. Además, no es solamente la visión del lector, sino también de todo el trabajo, ¿verdad?, de filigrana que tiene el escritor para elaborar una novela. Y como decía Claudia, también nos permite también ver todo tu conocimiento y bagaje de los clásicos, de todo el mundo exterior literario, ¿verdad?, de la literatura universal. Y también al oírte, pues pasa lo mismo, es como que estuviéramos un poco viendo la novela y leyéndola. Y sin duda también haces gala de tus dotes como se llama, productor de radio, indudablemente, y te ayuda mucho eso. Muchísimas gracias por complementar
pues esta curiosidad que tenemos todos por conocer más de la novela. Me gustaría decirte, sin lugar a dudas, que cuando se cierra una puerta se abren tres. Entonces, si no fue la Sofos, que pues todos tampoco no es que la tengamos como lo mejor de aquí, ¿verdad? Responde como a un cierto sector y en fin, y en los últimos tiempos se ha convertido en algo un poco amorfo. Cuando se cierra una puerta se abren tres, aquí hay otras librerías y seguro que Juan Antonio y yo y los miembros del PEN te podemos ofrecer otras oportunidades e incluso ayudarte a buscar a través de qué librería se puede distribuir. De verdad, nos queda de tareita para los miembros del Bueno, ¿puedo hablar algo, decir algo? Por supuesto, adelante. Esta novela la íbamos a presentar, estaba preparada para presentarla en la USAC, en la San Carlos. Ya teníamos hasta fecha ya, ¿verdad? Con el Centro PEN, pero en eso que se le ocurrió la lamentada pandemia aparecer y entonces todo se echó al traste, ¿verdad? Inclusive Canel y Eduardo Blandón me habían hablado de una otra librería, que no me recuerdo el nombre, que también se iba a hacer cargo de distribuir, de vender el libro ahí en Guatemala, pero desafortunadamente apareció el virus, pues, y todavía anda ahí, pues, ¿verdad? Que no lo podemos obviar todavía, pero un día de esto vamos a ver, porque como mi hijo vive ahí en Guatemala, a lo mejor por medio de él podemos mandar algún lotecito ahí para que ustedes nos ayuden ahí a distribuir. Con muchísimo gusto, Miguel Ángel. Me quedaría entonces invitar a alguno de nuestros participantes, si alguien quiere dar algún comentario. Es difícil opinar sobre algo que no se ha leído, pero bueno, ya tenemos bastante material, o bueno, dirigirle algunas palabras a Miguel Ángel, en fin. Pueden abrir sus micrófonos si desean, o le pedimos a Verónica que nos haga el favor, como deseen. Hola, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes desde Los Ángeles, California. Les envío un cordial saludo. Y pues no había abierto mi pantalla porque pues no me esperaba esto en salir en pantalla. Pero me da gusto verles y pues conocerles por medio de esta vía, ¿verdad? Y pues al escritor, de verdad que a mí me encanta que hayan bastantes escritores, que se promueva la literatura. En eso estoy también trabajando con jóvenes escritores, no profesionalmente, pero sí inyectarles ese deseo de escribir y haciendo antologías con los jovencitos, con los niños también. Y bueno, escribiendo poesía es lo que me gusta, y hace poquito de un mes me encerré en esta pandemia, pues la aproveché para escribir mi primera novela, que como saben se llama Destino Migrante, que también me gustaría hacer una presentación, pero quiero hacerla en diciembre, si Dios me lo permite, para lanzar la novela en inglés, porque me están haciendo la traducción. Y bueno, también la voy a subir a las plataformas digitales para libro electrónico, y se los voy a compartir para que ustedes puedan analizarla, bueno, leerla y analizarla. Y yo sé que quizá tenga millones de errores, pero con la práctica se hace el maestro. Así que al escritor, muchas felicidades por su obra, y pues me encantaría leerla como las obras de cada uno de ustedes. Que tengan muy buena tarde. Aquí pues en California todavía estamos 5 de la tarde, allá creo que son las 6 en Guatemala, así que tengan muy buenas tardes. Mucho gusto en verlos. Mucho gusto, Marla, gracias. ¿Usted es pariente de Ana María? No. No.
No, mucha gente me pregunta, pero no soy pariente de ella. Ah, Pero en las letras sí tenemos ese lazo, ese vínculo que nos une. bueno, cómo no, mucho gusto, gracias por sus palabras. Adelante. Hace unos días se declararon primas en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp del PEN Guatemala. Se conocieron y se Bueno. declararon primas. Bueno. ¿Alguien quisiera algún otro comentario, verter algún otro comentario? Esperamos. Yo Vamos. quiero preguntarle algo a Miguel Ángel, y es justamente si tienes o va a salir una versión digital, porque ya me inocularon el interés, ya quiero leerla también, yo estoy en México, y bueno, digamos que si algo bueno nos deja esta era digital es que ya se rompió un poco, o se abrió un espacio a través del libro digital como para que puedan llegar los contenidos a cualquier lugar, ¿no? Entonces, obviamente, si hay o va a haber un libro digital, yo estoy apuntadísima para conseguirlo. Felicidades, Miguel Ángel. Gracias, Verónica. Bueno, con la novela no habíamos pensado hacer una versión digital. Sí hay una versión digital de 2 últimos libros que hemos publicado, que uno, por cierto, me lo prologó Juan Antonio Canel, que se llama Testimonio Corazón Abierto, y otro libro que hemos publicado aquí en colectivo con unos escritores del Salvador, que se llama Virulencia Alfabeta, que es literatura sobre la pandemia. Esos 2 libros están en digital y con mucho gusto yo los comparto. Si ustedes me mandan se los mando directo a sus correos, para que los compartamos, ¿verdad? Esos 2 libros. Con la Rosalía, por ser una novela y pues que es más extensa, pues también lo vamos a hacer, pero más adelantito. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, apuntadísimo. Yo no quería dejar pasar este día sin hacer un homenaje, un breve homenaje, porque al al mencionar Mar la formación de jóvenes, también recordé, algo me hizo clic en la memoria relacionada con Carlos René García Escobar, que fue un gran amigo, y ahorita también de pronto recordé cuántas veces Carlos René me mencionó a Miguel Ángel Chinchilla. Sin duda él dejó en nosotros una gran muestra de cariño, de amor, ¿verdad? Era un hombre tan querido, tan apreciado, tan respetado y tan bueno, un ser humano tan bueno. Y ahora entiendo, claro, por qué lo mencionaba tanto. Me encantaría, pues, traerlo aquí, aunque él ya no esté, siempre está en nuestros corazones, y agradecer porque él siempre estuvo mencionándonos en que nos acerquemos al centro, a El Salvador, a Miguel Ángel Chinchilla, que se fundara el Centro PEN Salvadoreño, siempre, todo el tiempo era una constante. Entonces, aprovechar este espacio también para, pues, abonar en función de eso, de lograr que se funde el Centro PEN El Salvador, y hacerlo con el ánimo de agradecer todo lo que él hizo por nosotros en su momento, ¿verdad? Y demostrar que también lo quisimos y lo queremos. Gracias, Miguel Ángel. Qué alegría conocerte, ahora más aún. Bueno, a propósito de Carlos René, es un hombre muy querido por nosotros aquí en El Salvador, ¿verdad? Fundamos una asociación de escritores de Centroamérica, ADECA, que precisamente él fue el último presidente que tuvo ADECA. Desgraciadamente se le ocurrió morir y bueno, yo no sabía realmente ese día. Yo llegué a Guatemala a casa de mi hijo y entonces lo primero que hice fue llamarlo por teléfono y me contestó su hijo y ¿cómo se llama? Él no podía hablar, pues, porque preguntando como que si no había ocurrido nada, pues, ¿verdad? Porque él hace unos días había estado ahí en casa de mi hijo recogiendo unos libros que yo le había mandado, y fue como una cosa, una puñalada terrible saber ahí que había fallecido. Escribí una nota, ¿verdad? Que la publicaron también ahí en Guatemala, en un periódico,
porque sí, el Carlos René era un gran hermano, ¿verdad? Yo a él de apodo le decía Caminalcuyú, ¿verdad? Es un apodo muy geográfico, pues, ¿verdad? Y sí, pues siempre lo estamos recordando a Carlos René García Escobar, ¿verdad? Y qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque por medio de él yo conocía a muchos escritores allá en Guatemala, porque yo me acuerdo que cuando yo conocí a Carlos René García Escobar, eh, yo trabajaba, le hacía textos a Piedra Santa, a la editorial. Entonces yo viajaba muy seguido a Guatemala y a traer y a dejar encargos, ¿no? Y entonces ahí lo conocí yo a él cuando trabajaba con Celso, que Celso también ya murió. Y, y entonces él me presentó con muchos escritores, pues, ¿verdad? Con, con, con poetas y con dramaturgos, siempre disfrutando, siempre riéndonos, siempre fregando, ¿verdad? Así como cuando él venía aquí a Guatemala, a El Salvador, y nos reuníamos para siempre la tertuliada, pues, ¿verdad? Y presentaciones de libros y todo eso. Sí, Carlos René, yo siempre lo voy a llevar en mi corazón, porque no solamente era un gran escritor y un gran danzante, pues además, sino que era un gran ser humano, ¿verdad? Era un gran ser humano. Así que sí, gracias por recordarlo, Carla, ¿verdad? Yo Así es. quisiera agregar algo respecto a lo que mencionó Carla sobre la cuestión de Carlos René y derivado de eso, que los últimos viajes que hicimos a El Salvador incluso tenían como fin promover que en el centro, en El Salvador, se organizara un centro PEN también, ¿verdad? Que desafortunadamente todavía no se ha concretado, pero todavía está ahí la semilla y pues esa fue una de las cosas por las que siempre estuvo interesado Carlos René y que nos interesó a nosotros también y de esa cuenta hicimos varios viajes y varios acercamientos con algunos escritores salvadoreños, de manera que pues la idea de fundar un centro PEN allá pues se pudiera concretar, ¿verdad? Y esa era una de las cosas que también había soñado Carlos René, ¿verdad? Tener esa alegría y lo primero que decía era que nosotros los del PEN Guatemala íbamos a ser los padrinos del PEN El Salvador cuando se fundara, ¿verdad? Así que... Pues todavía estamos en esa idea, ¿verdad? Lo que pasa es que la pandemia nos vino a fregar a todos, pues, ¿verdad? No porque sí, estamos en esa idea, bueno, el proyecto de Trifinio, ¿verdad? Que hemos hablado con ustedes tantas veces, ¿verdad? Pero ojalá que esto pase y podamos reunirnos y podamos hacer todos esos proyectos que por de pronto quedaron fallidos, pues, ¿verdad? Porque sí, realmente lo que nos salva ahorita es la tecnología, pues, ¿verdad? Gracias a la tecnología podemos acercarnos, pues, ¿verdad? Pero lo otro, la cercanía, bueno, las fronteras cerradas, pues, y entonces es más fregado porque a veces parece ficción, pues, ¿verdad? Parece una novela de Orwell, ¿verdad? Pero sí que estamos fregados de veras con esto de la pandemia, ¿verdad? Afortunadamente la tecnología, como le repito, nos deja hacer estas cosas, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí estoy viendo a Víctor Muñoz también, un saludo a Víctor Muñoz, que está ahí conectado. Y pues eso, pues vamos a hacer lo, lo que merezca hacerse para poder fundar el Centro PEN aquí en El Salvador, ¿verdad? Tantas veces que lo hemos hablado, pues estuvimos la vez anterior que vinieron ustedes y con Carla o Las Coaga también estuvimos platicando de esos proyectos, pero no nos imaginábamos que el SARS-2 iba a venir a fregarnos la vida. Así es. Bueno,
Y también pues recordarle, o decirles más bien que recordarles a los presentes aquí que Carlos René también fue la persona, el puente que unió amistades valiosas como las que tenemos ahorita con Antonio Canel, Víctor Muñoz y yo, ¿verdad? Y que los tres, estoy segura que hablo por los tres, estamos tratando siempre de dar lo mejor en nombre de esa amistad y de ese cariño entrañable que tenemos todavía por Carlos René, ¿verdad? Bueno, yo con esto cerraría la actividad del día de hoy, agradecerles a todos, pero particularmente a Miguel Ángel, haberlo conocido así ya en esa faceta más profunda y con muchas ganas de leer su novela. Considere, por favor, la posibilidad de hacerla en electrónico, que no es tampoco tan complicado. Y también, pues, de dar un mensaje esperanzador, ¿verdad? Mientras no podamos comunicarnos físicamente, sigamos trabajando en manejar mejor la tecnología, en meternos a nuevas cosas. Yo siempre estuve antes de la pandemia abonando en el Centro PEN porque hiciéramos y utilizáramos el Zoom y miren, tuvo que ser porque tuvo que ser. Es cierto que se aceleraron los procesos, pero hay que aprovechar lo que se tiene y más bien no llorar por lo que no se tiene. Solo aprendí de Canel y lo estoy parafraseando. Entonces, aprovechemos lo que tenemos. Sí, y pues. Ha sido un gusto contar con todos, Marla, Emilio, Gabriel, Eva, Evita Galich, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Claudia, muchísimas gracias por tu participación. Roberto, qué gustazo verte. Vero, gracias por tu ayuda. Brendita, linda, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte siempre. Y pues finalmente Ligia también. Miguel Ángel y Juan Antonio, ha sido un verdadero placer, un gusto estar con todos ustedes y espero que esto se siga repitiendo. Y cuente con nosotros, por supuesto, Miguel Ángel, para seguir el proceso de distribución aquí de su libro y el apoyo de nosotros como Centro PEN. Y seguro que el mandato y el mandato, así es, y la promesa de fundar el Centro PEN El Salvador, lo vamos a hacer, de eso estoy segura. Muchísimas gracias por su participación, gracias a los invitados, gracias nuevamente Miguel Ángel y pues nos despedimos con esto.